Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profe. buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, Ali. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Me alegro mucho. hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Paula? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? El otro día lo vi, profe. Yo sí, pero Cuando salí así nomás. parece que se fue volando. No nos distinguimos mucho todavía. Sí, yo la distinguí. Los vi a todos yo. A todo el que vi lo Sí, reconocí. sí. A todo el que vi lo reconocí. Ah, bueno, bien, bien. Me gustó mucho volver a verlo, sinceramente les digo. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Hilary, ¿cómo Sí, va? estuvo muy Bien. lindo volver. Más allá de que éramos una burbuja, bueno, somos No, reducidos, pero la importa. verdad que está buena la experiencia. El hecho es volver, el hecho era volver, poder Sí, a mí me volver. encantó. Es más, entendí cosas que no la entiendo por la pantallita. Sí, obvio. Estuvo bueno. Es otra cosa, sí. Por Es más- completamente diferente. es muy importante la Los presencialidad. compañeros ayudan mucho. Por eso es muy importante, por eso es muy importante respetar todas las normas que nos indiquen, ¿sí? Para poder seguir llevándola a cabo y que podamos volver definitivamente ya sin necesidad de burbuja o que se vuelva una habitualidad como era antes, ¿entiendes? ¿Eh? Pero no, estuvo bueno, Ojalá, profe. estuvo bueno. Ojalá se pueda. ¿Quién habla? Ah, Amaira, ¿cómo te va? Sí, Bien, ¿y usted, profe? bien, bien, bien. Yo pienso que se va a poder, ¿eh? Se va a poder, se va a poder. Yo lo que veo, no hablo de nosotros en particular, que nosotros somos muy cuidadosos en todo, ¿eh? Pero lo ves en la calle, lo ves en todos lados, y es como que la gente ya se relajó. Yo sé que hay vacunas y todo, pero la gente se relajó y la cepa delta está dando vuelta. No vaya a ser que la cepa delta prolifere y nos tengamos que meter todos adentro otra vez, ¿no? Sí, ese día la profe Majo decía lo mismo. O sea, decíamos lo mismo, que la gente se está relajando mucho. Y mal, 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 mal. Sí, Es como que sí, no es pasó verdad. nada. Como no pasó nada. Ujú, sí. Horrible. Quizás piensan que porque tienen las dos dosis ya está. Ya está. Ya se está hablando de una tercera dosis, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? No es chiste, ¿eh? Así que no sé si nos espera una tercera dosis, una eventual tercera dosis o no. Bueno, mejor, tenemos trabajo hasta fin de año más. Eh, ya van a tener trabajo, ya van a tener trabajo. Quédense tranquilos. Miren, si hay algo que no va a faltar, algo, si hay algo que no va a faltar, si hay algo que no va a faltar, es trabajo de enfermería. Enfermeros y enfermeras se van a necesitar siempre. Sí, eso es verdad, profe. Pero hay que ser muy claro, pero hay que ser muy claro en algo. Que las condiciones laborales que uno pretenda que sean buenas dependan de la formación que uno alcance, ¿se entiende? Obvio. Trabajo hay, pero que sean buenas las condiciones laborales dependen de el compromiso que tenga uno, no solo con la institución donde vaya a trabajar, sino con la formación de uno propiamente dicha, ¿no? Por decirlo de una forma. ¿Sí? Sí. Esto es muy simple. No siempre la ecuación es exacta, pero el que tenga la mejor formación va a alcanzar una de las mejores plazas laborales que haya en el mercado. Es así de simple, no porque lo diga yo. Ustedes lo saben. Si tenés solo, tenés solo la escuela primaria. Suponés que alcanzaste solo nivel de estudios la escuela primaria, completa. Ni hablar si la tenés incompleta. Vas a acceder a un campo laboral relativamente escaso. Si tenés el secundario, va a ser mayor ese campo laboral. Obvio si tenés un terciario o ponele si tenés, porque muchas veces si tenés un secundario técnico, ¿sí? Que salgas con algún oficio en particular, ¿sí? Tenés más amplitud laboral. Todo depende no solo de
de lo que uno haya hecho a lo largo de su vida, sino muchas veces de las posibilidades que ha tenido, ¿no? Porque hay que ser realista también, que uno puede tener ganas muchas veces y las cosas no se suceden de tal manera o no se dan y no puede alcanzar esas cosas. Pero bueno, en virtud de que todos ustedes están a pasos de recibirse, sigamos trabajando de la forma que están trabajando. Yo la verdad, las personas con las que estuve el otro día en la práctica, que no fueron muchas, estuve en la burbuja de 17:30 a 19:30 en medicación, a ver si me acuerdo, estuve con Sotelo, estuve con Nadia Suday, estuve con, a ver si busco a alguien más, ya estoy grande, ¿eh? Salinas Noelia. Exacto, sí, la escuché. Ay, Dios, cómo gritó esta mujer. Estuve con Salinas Noelia, y bueno, más personas que en este momento no recuerdo, no les voy a mentir, pero la pasamos muy bien la pasamos. ¿En qué sentido? La pasamos muy bien en el sentido de que tienen, si bien no tuvieron práctica, les estoy hablando del micromundo con la gente que estuve, ¿no? Yo no puedo hablar de todos, pues no los tuve a todos. Ya vamos a estar, todos van a pasar, si Dios quiere, muchos más de ustedes van a estar conmigo y con los otros profesores. Pero a pesar de no haber tenido mucha práctica, y se lo digo a usted, Sole, que estuvo presente, y no sé si está en este momento alguna otra de las compañeras que estuvo conmigo el otro día en la burbuja de práctica, que no tuve, se los dije en ese momento y lo quiero resaltar frente al resto de los compañeros, que por no haber tenido práctica, tienen un buen manejo, tuvieron un muy buen manejo. Esas dos horitas que tuvimos, tuvieron un manejo adecuado del vocabulario propio de la disciplina de la enfermería. ¿Usted se acuerda, Sole, que yo hice varias preguntas sobre cálculo de medicación? Y Sí, en su gran mayoría todos fueron contestados satisfactoriamente correctamente. por ustedes. Así que bueno, están bien orientados, están bien orientados. ¿Sí? Después el tema de la dilución, el manejo de la jeringa, el manejo de la aguja, eso se va a aprender, eso se va a aprender. Pero hay cosas, hay que establecer algo muy claro. La práctica va de la mano de la teoría, ¿sí? Yo puedo tener muy buen manejo práctico, muy buena motricidad fina para toda la preparación de medicación, pero puedo ignorar completamente el fundamento científico de lo que estoy haciendo. Y no es correcto, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es preferible? ¿Qué es preferible? A lo mejor no tener tanta expertise, es decir, tanta prestancia en el manejo de lo práctico, de la jeringa. Son detalles que se van aprendiendo con la marcha, ¿sí? Y es cuestión de pensar, tomar, más ustedes que están en formación, tomarse su tiempo siempre y pensar bien todo. En algunos casos, yo le digo que es preferible a lo mejor no tener mucho manejo en la práctica, ¿sí? Y saber el fundamento de lo que van a hacer, que van a tener menos posibilidad de cometer errores que alguien que conoce la práctica y desconoce los fundamentos científicos. ¿Se entiende a qué voy? Por eso no hay que nunca dar todo por sabido. ¿Estamos? Bueno, les quiero contar algo. Hoy vamos, obvio, estamos en organización y gestión de los servicios de enfermería. Ya sabemos a qué materia nos estamos. Profe, Cabrera habla, disculpe. Tengo la cámara apagada porque estoy con mi nene No pasa nada. y no sé si tomó presente. Y ya estás anotada, no te hagas problema. Ah, gracias. No, Yo igual, soy Lazarte Rosa. Lazarte Rosa, sí, ya está anotada también. Sí, recién entré por eso. No hay problema, Gracias, profe. ya está anotada, gracias a usted. Profe, antes que me olvide, a las 4:30 tengo que ir a retirar a mi nena, así que voy a apagar la cámara. Bueno, no sé. ¿Y qué tengo que ver yo? Profe, dice Igual, Ramonita si lo acepta. Ya está aceptada Ramonita también. igual, Hildelbrand profe, igual. usted dijo que lo va a reconocer a todo, a mí no sé si me va a reconocer. ¿Por qué? ¿No usa Y anteojos? porque cambié bastante. ¿En serio? Bueno. Todos se asombraron, ¿no, Alicia? Los profes. Hay que ver si usted me reconoce. Hay que ver si ustedes me reconocen a mí. Ya me lo dijo Majo, me lo dijo Jorge. ¿Qué te Dice, dice? Ali está recambiada todo.
¿Que se casó? ¿Que tiene libreta de casamiento ahora? ¿Por eso cambió? ¿Por eso cambió? No, físicamente cambié. Bueno, tranquila. A lo mejor cambió para mejor. ¿Por qué no? Mientras usted se sienta cómoda, lo que digan el resto. Después de una pandemia mucho no se puede pedir, profe. Obvio que no. Yo también volqué en la pandemia. Yo volqué también en la pandemia. Había bajado unos cuantos kilitos y recuperé otros tantos. Pero bueno, no importa, no importa. Yo lo vi más delgado, profe, el lunes. ¿En serio? ¿Tenía los anteojos Sí, puestos? yo lo vi más delgado. ¿Tenía los anteojos? No, no uso. Hoy fui al oculista y me dieron uno para descansar la vista porque ando con mucho dolor de cabeza. Entonces será que estoy más delgado. Muchas gracias. Me vamos a reír, Ramonita. Y eso que hace 2 años que no los veo. ¿2 años? Ay, ¿cuánto pasó el tiempo por ahí? Claro, sí, profe. Se me hacía que parece que fue ayer. Bueno, escúchenme una cosa. Después de toda esta breve charla que tuvimos, les voy a contar el tema de hoy. Es que ya les había hecho un anticipo la semana pasada. Hola Pablito, ¿cómo te va? Profe, ¿Qué pasó, querido? ¿Todo bien? bien, ¿usted cómo anda? Excelente, como siempre. Bueno, me alegro. Qué mentiroso que soy, ¿no? Pero bueno, ando bien, ando bien. Bueno, escúcheme una cosita. Vamos a hacer una cosa. Les voy a contar cómo vamos a proceder hoy. Vamos a ver unos conceptos iniciales. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos todo lo que era planificación o planeación, ¿sí? Que era la primera etapa del proceso administrativo? Hoy vamos a citar algunos conceptos básicos en relación al proceso administrativo que se usan en lo que son los servicios de enfermería, ¿sí? En toda la confección, digamos, y en la concreción que tiene que ver con la planificación, la organización y la puesta en marcha de los servicios de enfermería. Y ya vamos a dar una breve introducción de lo que es el departamento de enfermería, y la semana que viene continuamos con el tema, ¿sí? Pero más en detalle, la semana próxima, el viernes que viene, que es viernes 3, la semana próxima vamos a ver más en detalle todo lo que concierne en cuanto a funciones, características, tareas, ¿sí? Específicas del departamento de enfermería propiamente dicho. Hoy vamos a ver, como le dije, conceptos en relación a lo que es el proceso administrativo y una breve introducción de lo que es todo lo que tiene que ver con el departamento de enfermería y los objetivos del mismo y definiciones. Y vamos a ver características propias de nuestra tarea hoy en particular. Y vamos a tratar de establecer una clara diferencia entre lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y entre lo que hacen otro tipo de organizaciones y las características propias del cuidado de enfermería. Voy a compartir pantalla, chicos, ¿sí? ¿Escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Díganme si se ve, por favor, el power. ¿Se ve? Todavía no. ¿Lo está cargando? A ver. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Está pantalla completa ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Bueno, arrancamos. Escúchame una cosita. Cuando se corta volvemos a entrar con el mismo vínculo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a hacer una cosa, si les parece bien. Le damos todo derecho hoy, no hacemos recreo y terminamos un ratito antes, si quieren. ¿Está bien? ¿Prefieren hacer eso o quieren recreo antes? Todo derecho para mí, no Todo sé qué dicen mis derecho. compañeros. Sí, así terminamos. Entonces se corta y entren automáticamente otra vez, que yo los admito. ¿Sí? Bueno, Buenísimo. ahí arrancamos, entonces. Voy a correr el cuadradito. Muy bien. Bueno, les había dicho que vamos a ver algunos conceptos generales sobre administración.
Por favor, alguien tiene el micrófono Por prendido. micrófono, profe, no se escucha. Si lo puede silenciar el micrófono, gracias. Disculpen, ¿no? Disculpen la molestia. Bueno, vamos a ver algunos conceptos en general, ¿sí? Que tienen que ver con la administración de servicios en particular, ¿sí? Vamos a hablar hoy de la administración de servicios, ¿por qué? Porque nos vamos a involucrar en particular en los servicios de enfermería, que es lo que nos concierne a nuestra tarea, propiamente dicha. Vamos a ver algunos conceptos generales sobre administración. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de administración, ¿sí? Esta es una ciencia social que permite a cualquier tipo de organización humana, ¿sí? Crear, producir y obtener satisfacción acorde a las necesidades que se planteen. Básicamente la administración es la forma de desarrollar el trabajo de cualquier organización humana, como dice acá la definición, ¿sí? Se aplica mediante principios y métodos que son propios de esta ciencia, orientados los esfuerzos para obtener óptimos resultados en el logro de los objetivos, tanto de la organización en su totalidad, de los integrantes de la organización y hacia los usuarios de estos bienes o servicios que se prestan, ¿sí? ¿Y qué hacen las organizaciones? En el primer cuatrimestre habíamos visto que tenía una función social, ¿sí? Entonces, contribuye así al desarrollo social también, ¿sí? ¿Se entiende claramente? Bueno, perfecto. Sí, profe, está bien. Muchas gracias, Hilary. Bueno, hay ciertas variables, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que corresponden a la ciencia administrativa. En primer lugar, se tiene en cuenta la estructura de la organización, ¿sí? Si no se conoce cómo está conformada la organización, es medio difícil que se puedan llevar a cabo las tareas propias de esa organización. Y hay que saber hacia qué lado se dirigen esos objetivos, ¿sí? Si es que fuese que se brinda un servicio o un bien, hacia quién están dirigidos. Hay que establecer una clara división del trabajo, ¿sí? Oportunamente vamos a ver la división del trabajo de enfermería, los diferentes tipos. ¿Hacia dónde está dirigida la productividad? ¿Qué produce? ¿Para qué se creó esa organización? El ambiente propio de la organización, el ambiente de trabajo, ¿con qué se relacionaba esto que vimos en el primer cuatrimestre? El ambiente. ¿Con qué se relacionaba? ¿Quién se acuerda? ¿Era lo mismo ir a trabajar a un lugar donde las cosas se desarrollaran de manera adecuada, con un buen trato, donde no hubiese malos tratos, donde no hubiese condiciones malas de trabajo? No, no es falta lo de mismo, es respeto? mejor un ambiente como el que está nombrando que un ambiente donde no se lleven bien, donde no haya buenos tratos. ¿Cómo se denominaba eso? Que lo vimos en el primer cuatrimestre. No me acuerdo. El clima organizacional, ¿se acuerda? Es. El clima organizacional que tenía que ver con la forma, ¿sí?, en la cual se relacionaban los diferentes integrantes de la organización, y también tenía que ver, ¿se acuerdan que el clima organizacional estaba ligado, relacionado íntimamente con lo que era la estructura organizacional, ¿sí? Que hablaba, si bien la estructura organizacional habla de cómo está conformada la organización, pero también tiene que ver con las creencias propias de los diferentes integrantes, ¿sí?, de la organización, como habíamos visto allá por los meses del primer cuatrimestre. Y bueno, también tiene que ver otra de las variables del estudio de la ciencia administrativa, es la tecnología con la que se cuenta. Nosotros, si vamos a desarrollar un trabajo de enfermería, supongan cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos los diferentes componentes de una organización. Mínimamente tenemos que tener en condiciones, al margen de la tecnología con la que se cuenta en la organización sanitaria donde trabajamos, el equipo de bolsillo mínimamente tiene que estar en condiciones, ¿sí? Sabe que si tenemos ya termómetro de mercurio no se usa más por el tema de la toxicidad del mismo y la contaminación ambiental. Tenemos un termómetro a pila,
¿sí? Electrónico, por llamarlo de una forma, que es la verdadera denominación, mínimamente que esa pila sirva y que ese termómetro me sirva para tomar la temperatura, ¿se entiende? Si tengo un efigmomanómetro para tomar la presión, ¿con qué lo tengo que acompañar? Lo tengo que acompañar del estetoscopio. Yo le voy a decir algo, miren, tengo más de 20 años de enfermero, ¿eh? Y todo el año pasado, pasé gran parte del año pasado internado. Me llegaron a tomar la presión sin estetoscopio. Nunca lo vi en mi vida, nunca lo vi en mi vida. Hemos avanzado tanto como enfermeros que donde estuve internado me tomaban la presión sin estetoscopio. ¿Y saben una cosa? Y le voy a decir algo, porque yo soy un gran observador. Así como soy un gran criticón, soy un gran observador. Lo adecuado, ¿qué dice la bibliografía y la técnica propiamente dicha? Se debe usar un efigmomanómetro y un biauricular o estetoscopio. Así lo define la bibliografía lisa y llanamente. Pero ¿saben que los tipos la tomaban bien la presión sin el estetoscopio? Increíble, increíble. ¿Por qué? Porque miré el reloj. Vos te das cuenta cuando empieza el latido, ¿sí? Cuando se interrumpe la circulación y cuando vas aflojando la perita, el aire en la perita del efigmomanómetro, se libera el pasaje de sangre nuevamente. ¿Y qué pasa? Ahí el reloj empieza a contar, ¿sí? El manómetro de presión que había en la pared. Y los tipos tomaban la presión que decían, ¿eh? No es chiste, ¿eh? Pero bueno, eso no quiere decir que la presión, que la tensión arterial se tengan que tomar sin estetoscopio, ¿se entiende? Esto, para que ustedes miren lo bueno que podemos sacar de esta anécdota que yo les estoy contando. Yo lo cuento a lo mejor como algo novedoso, ¿no? Que realmente es novedoso si se ponen a pensar. Pero fíjense qué falta de conciencia y de compromiso hacia la propia profesión. Sabiendo que tenemos que usar el estetoscopio, lo tenían colgado en el cuello, y no lo usaban. ¿Se entiende? Es descuidar, hablando en serio, y no por hacerme el filósofo, pero es descuidar la profesión. ¿Por qué? Porque es no respetar la técnica que yo aprendí y lo que a mí me enseñaron, ¿se entiende? No estoy respetando el fundamento científico, porque lo más factible que esté muy cerca del valor adecuado de la medición de tensión arterial que haga, si es que utilizo el estetoscopio. Pero utilizando el estetoscopio va a ser más exacto que al no usarlo, ¿se entiende? Habla mal de uno esto, ¿sí? Habla mal de uno esto, sinceramente. Pero bueno, van a haber infinitas situaciones como las que le acabo de relatar, chicos. Infinitas situaciones. Pero bueno, allá cada uno con la forma que decide hacerlo. Pero muchas veces no te tenés que olvidar que a lo mejor el que está acostado en la cama que vos estás atendiendo, algo mancha de enfermería, ¿me entendés? Pero bueno, no toda la gente tiene por qué saber que el que estás atendiendo es enfermero, no. Bueno, continuamos. Las funciones de la administración ya la habíamos visto, ¿sí? Las funciones o las etapas de la administración: planeación o planificación en primer lugar, organización, ¿sí? Dirección y el control. La planeación, vamos a hacer una aclaración breve sobre cada una, que ya las habíamos visto incluso más de una vez. La planeación o planificación tiene que ver con todo lo que yo planifico, con todo lo que yo voy a desarrollar. Lo llevamos a nuestra función, la planificación de nuestro cuidado. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro método científico, el proceso de atención de enfermería. La segunda etapa es la organización. ¿Qué hago yo? Para toda esa planificación, la segunda etapa, ¿cómo la hago? De lo que es el proceso administrativo. Organizo todos los datos que obtengo, ¿de dónde? De la entrevista con el paciente, del examen físico, de la observación, ¿sí? De la historia clínica,
de los familiares. Acuérdense que había datos objetivos, subjetivos, fuentes secundarias, fuentes primarias de información. Toda esa información la proceso, la organizo. La dirección, ¿qué quiere decir? ¿Hacia dónde dirijo? ¿Sí? Esos cuidados. ¿Y el control qué es? El control es la evaluación que nosotros hacemos dentro del proceso de atención de enfermería de todo eso que pusimos en marcha. ¿Sí? Si fue satisfactorio o no, si se cumplió en su totalidad el objetivo, ¿sí?, que queríamos alcanzar. Fíjense cómo, fíjense, voy a ir para atrás en las diapositivas. Fíjense lo que estoy diciendo, cómo coincide con la definición que hay en la primera diapositiva. ¿Sí? ¿Qué nos permite? Crear, producir, obtener satisfacción de las necesidades. ¿Sí? ¿Nosotros qué hicimos? Usamos ese proceso administrativo volcado a nuestro propio proceso de enfermería, desarrollamos las diferentes etapas y ahora estamos evaluando si pudimos obtener satisfacciones en esas necesidades. ¿Sí? ¿Qué necesidades? Necesidades de salud, ¿sí?, que detectamos en el paciente, necesidades básicas muchas veces insatisfechas o que se encuentren alteradas. Acuérdense que habíamos hablado también que podíamos, el hecho de que uno haga un proceso de atención de enfermería y la satisfacción de las necesidades del paciente no se alcancen en su totalidad, no quiere decir que esté mal direccionado el cuidado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay que reevaluar, ¿sí?, todo lo que se hizo, hacer algunos ajustes, intervenir nuevamente, modificar a lo mejor. Un segundito que estoy actualizando, que se me estaba acabando el tiempo del Zoom. Modificar esas intervenciones de enfermería, ¿sí? Modificamos esas intervenciones de enfermería y ¿qué hacemos? Actuamos nuevamente, ¿sí? Acuérdense, el hecho de que las necesidades o los patrones alterados no se restablezcan en su totalidad no significa que el proceso de atención de enfermería esté mal orientado, ¿sí? Significa que muchas veces hay que hacer ciertos reajustes o ciertas reorientaciones, ¿sí?, modificar algunas intervenciones y volver a llevarlo a cabo. Por ejemplo, una pavada, algo muy simple les voy a poner de ejemplo. Tengo un paciente que tiene una neumonía, ¿sí?, una neumonía bilateral, está internado en sala. Un paciente adulto que está internado en sala, que está con una cánula con oxígeno suplementario, ¿sí?, a 3 litros por minuto de oxígeno. Con eso satura 95%, pero tiene gran cantidad de secreciones, ¿sí? Tiene mucho moco que necesito fluidificarlo. Tiene indicado, dentro de las indicaciones médicas, tengo nebulizaciones con solución fisiológica únicamente. ¿Por qué? Porque se necesita fluidificar. ¿Por qué uso solo solución fisiológica? Porque el paciente no está broncoobstruido, o sea, no es necesario usar broncodilatadores, ¿sí? Entonces, ¿qué uso? Tiene obstruidas las vías aéreas altas. Exacto, vía aérea alta. Es muy bien, Hildebrand, ¿eh? Muy bien. No hay broncoobstrucción a nivel pulmonar, por ende, no hay que usar broncodilatadores. Tal cual lo dice la indicación médica. Y como yo soy enfermero, al igual que cualquiera de ustedes, sabemos interpretar el cuadro del paciente, porque ¿por qué sé que no tiene? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Por qué sé que el paciente no tiene broncoobstrucción pulmonar? ¿Porque me lo dijo el médico? Bueno, te la mando, viste, cuando hacemos el... Porque no tiene sonidos respiratorios, o también puede ser porque no veamos el músculo, la utilización de músculos accesorios. Perfecto. Es tal cual. Yo no necesito que el médico me diga que el paciente no está broncoobstruido. Yo mismo, es mi responsabilidad comprobarlo. Agarro el estetoscopio, lo apoyo, ¿sí?, en la espalda, ¿sí?, y le oculto los pulmones. Y así me doy cuenta. Supongan, sigo con el ejemplo de por qué se puede concretar parcial o totalmente las planificaciones que hagamos. Tiene la indicación de nebulización con solución fisiológica cada 4 horas. Yo le voy a hacer la nebulización, pero me doy cuenta que el paciente está con la cama, ¿sí?, completamente plana, ¿sí?
Le hago las nebulizaciones, pero las nebulizaciones, pasa el rato, 10, 15 minutos, se consumió la solución fisiológica, pero me dice, ¿sabe que por el paciente que yo atiendo se comunica verbalmente y me habla y me manifiesta sus sentires, ¿sí? Y participa del proceso de atención de enfermería junto conmigo, que soy el enfermero, y me dice, ¿sabe Javier, que noto que no me hizo nada la solución fisiológica? Y yo miro así y digo, oh, claro, le dejé la cama, le tendría que haber puesto la cama a 30 o a 45 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié enfermería, de Gerardo, que era mi profesora de enfermería, me dijo, González, para que poder drenar, ¿sí?, las secreciones, la cama tiene que estar entre 30 y 40, 45 grados. ¿Para qué? Para poder tener un buen drenaje postural y por ende va a drenar las secreciones. Entonces yo invocando, recordando a mi profesora Giselle de Gerardo cuando estudié, digo, qué razón tenía esta mujer, por favor. Agarré la manija de la cama y hice, tac, lo puse en semifowler. Y como la solución fisiológica es lo más inocuo que hay, ¿qué hago? ¿Le puedo hacer otra nebulización con solución fisiológica o no? Perfectamente se la puedo hacer. Sí. Le hago la nebulización con solución fisiológica y cuando lo vengo a ver, a los 10, 15, 20 minutos, veo que el paciente inspira más libremente. ¿Qué hice ahí simplemente? ¿Qué hice? Observé y modifiqué lo que había estado exacto. Modifiqué lo que no había estado acertado, ¿sí?, en cuanto a la posición de la cama. Por eso quiero que se den cuenta de algo. Se puede modificar todo el tiempo estamos modificando las intervenciones y por eso la definición habla del que el proceso de atención de enfermería es flexible y no es rígido. Porque si fuese rígido no admitiría modificaciones. ¿Se entiende? Es flexible y modificable. Es secuencial. ¿Por qué? Porque tiene diferentes etapas, diferentes secuencias. ¿Sí? Así que bueno, a ver, vamos a seguir. Y ya nos quedan 4 minutitos. Después, en 5 minutitos volvemos a entrar porque se convierte, acuérdense, no podemos ingresar enseguida, eso me había olvidado de decirles, porque se termina de convertir la grabación. ¿Sí? Cuando se está por terminar de convertir la grabación, yo les mando un mensajito al grupo y ahí ustedes entran otra vez. ¿Saben? Sí, profe. En esos 5 minutitos que tenemos entre que cortamos y volvemos a entrar, pueden ir al baño, cambiarle el agua a la pava del gato o el termo y demás. Bueno, vamos a hacer una diapositiva más y ya cortamos. Cierto que había ido para atrás, perdón, ya había avanzado y volví para atrás en la diapositiva. Bueno, habíamos dicho, la tercera diapositiva hablaba de las funciones de la administración, que las volcamos a nuestro proceso, las repasamos, planeación o planificación, organización, dirección y control. Pusimos un ejemplo claro, ¿sí? Un ejemplo claro de cómo aplicamos el proceso administrativo a nuestra propia tarea, que es el cuidado, ¿sí?, o la atención de enfermería, y la volcamos directamente a nuestro método científico, que es el proceso de atención de enfermería. Bueno, escúchenme una cosita. Cortamos acá, así se convierte la grabación, se toman 5 minutitos, cuando termina de convertirse la grabación, yo les aviso y volvemos a entrar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe, buenas Sí, tardes, profe. perdón. Hola, Soy Lorena. Petra Galí. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿usted cómo anda, profe? Entré un poquitito más tarde porque tengo a 2 albañiles trabajando en casa y había mucho ruido, por eso no quise entrar a la... No hay ningún problema, Lorena, no hay problema. Gracias, profe. No, a usted. Entonces, 5 minutos y entramos. Sí, cuando se termine de convertir la grabación, volvemos a entrar. Yo les aviso al grupo. Perfecto, gracias, profe. Sí, profe. Porque si no, van a estar esperando ahí y no van a poder entrar. ¿Sí? Cuando se termine de convertir la grabación, yo los admito otra vez. Ya que no logro terminarla. Buenas tardes, profe.
¿Quién habla? Hola, ¿Nadia? Nadia, sí. Ah, bueno, escúcheme, Nadia, estamos terminando la primera parte, ahora en un ratito volvemos a entrar, ¿sabe? Bueno, Yo no hay les aviso al problema. grupo, yo les aviso al grupo. Hasta luego.